Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Diego, para aquellos que no me conozcáis, soy un leonés que lleva ya varios años viviendo fuera de España. Actualmente resido en Luxemburgo con mi familia, mi mujer y mi hijo, en un apartamento. Soy ingeniero de profesión, ingeniero de compras, y tengo varias aficiones, entre ellas la más importante o la mayor sería el diseño web, al que llevo enganchado ya varios años. Pero ese no es el motivo de este canal. Hace unos meses me propuse hacer una oficina dentro de mi casa, ya que trabajo un par de días a la semana y actualmente hasta entonces estaba cogiendo la habitación de mi hijo como oficina, y cuando él llegaba al colegio no podía entrar en ella porque yo estaba en conferencias o lo que sea. Así que lo que hice fue que en la habitación de mi hijo, que es bastante grande, creé una pared para hacer esta oficina en la que me encuentro ahora mismo, en donde estoy grabando. Lo que hice fue una pared de pladur, la típica que se hace con perfiles metálicos y placas de cartón yeso. Y bueno, pues hice todo el sistema metiendo el internet, metiendo la electricidad, puse una puerta, puse una ventana, el aislamiento, puse los suelos de madera, puse iluminación en el techo y bueno, fue un proceso interesante que me gustó mucho y que estoy contento con el resultado. Ahora tengo mi propia oficina en casa y me gustó mucho el tema. Y para hacer todo ello, pues lo aprendí a través de vídeos de YouTube y algún tutorial de alguna página web y poco más. El caso es que hice esto con la idea de continuar en esta casa, en este apartamento, durante varios años. Incluso ahora que llega un bebé. Mi mujer está embarazada y dentro de un par de meses tendremos un bebé. Todo era así hasta que un par de meses después de terminar mi oficina, estuvimos mirando por cuestión de unos amigos cómo estaba el mercado de las casas en esta ciudad, y vimos que los precios habían bajado bastante y bueno, pues nos animamos a comprar una casa, y hoy mismo por la mañana hemos firmado el crédito con el banco. Nos darán las llaves en un par de semanas y nada, estamos muy ilusionados con el tema, pero el caso es que es una casa antigua, es una casa de 1950 y hay muchas renovaciones que hacer en ella, pero muchas. El caso es que muchas de estas renovaciones, las que puedo hacer, me gustaría hacerlas por mí mismo, las que no puedo hacer, pues las contrataremos. Y me pareció interesante abrir un canal de YouTube en el que fuera explicando el proceso de cómo renovar mi casa y sobre todo no para enseñar a la gente cómo hacer renovaciones, porque yo no soy profesional de ello, no me dedico a esto, mi trabajo no tiene nada que ver con esto, sino un poco para explicar o para mostrar cómo una persona normal, una persona cotidiana que no es profesional, puede llevar a cabo estas renovaciones simplemente con la información que tenemos disponible en YouTube o en páginas web. Y mostrar durante el proceso no solamente los aciertos, sino también los fallos y las lecciones que aprendo durante todo el proceso de la renovación. Ese es el motivo un poco del título del canal, Renovaciones sin filtro, poder mostrar no solamente lo bonito, pero también lo feo o las cosas que nadie te explica en estos vídeos. Porque tú cuando ves los vídeos estos de YouTube, efectivamente se ven muy bien y se ven sencillos. Y fue un poco lo que me pasó a mí. Yo vi un par de vídeos de cómo hacer una pared de pladur y dije, bueno, esto yo en 2 fines de semana lo tengo finalizado. Y al final eché 3 meses para hacerlo. Y hubo muchas cosas que en esos vídeos no se explicaba y cuando lo haces por primera vez, pues hubiera agradecido tener a alguien que me lo hubiera dicho. Entonces nada, eso es un poco el motivo de hacer este canal. Nunca he abierto un canal de YouTube. No tengo ni idea de cómo editar vídeos. Es para mí la primera vez, pero bueno, iré aprendiendo y sobre la marcha y poco a poco. Y cada vez que vaya haciendo alguna cosa, pues intentaré grabarlo, tomar fotografías y mostraroslo. El caso es que bueno, me esperan unos meses buenos, complicados, porque entre tener que arreglar una casa de 75 años, un bebé que llega dentro de 2 meses y ahora abrir un canal de YouTube, pues a lo mejor me estoy haciendo más de lo que puedo, pero bueno, quiero dar una oportunidad y nada, tampoco hay mucho más que contar. Estoy grabando el que sería el primer vídeo del canal. Dicen que lo más complicado es grabar ese primer vídeo, así que bueno, me da bastante vergüenza grabar un vídeo, no lo había hecho nunca, pero para todo hay una primera vez y esta es la mía. Espero que os guste, que cumpla vuestras expectativas y las mías y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.